Shabbat Shalom, que Adonai, nuestro poderoso, me los bendiga y me los guarde a todos. Mi nombre es Abraham Morales, de la República de Panamá, y muy agradecido por la oportunidad que se me está brindando de participar en este programa La Hora de la Verdad, conducido por los hermanos José Luis Caro y Jorge Romero. Muy agradecido, amados hermanos, por haberme invitado. Y saludos a todos los oyentes de este programa, los que escuchan hoy en directo y los que escucharán la transmisión en diferido. Hoy tenemos un tema muy interesante y lo encontramos en Lucas capítulo 16, los versos 19 al 31, y es la parábola muy conocida de Lázaro y el rico. Es una parábola muy mal entendida por muchos, y pues hoy vamos a tratar de aportar contexto para entender de qué se trata la parábola, y hago énfasis en esa frase, parábola. ¿Por qué razón? Como hemos enseñado en otras ocasiones, uno nunca debe hacer una doctrina de una parábola de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque las parábolas son las maneras, una forma que usaban los rabinos, los maestros de Torá, para enseñar algo, utilizando qué cosas, las situaciones, utilizando las montañas, utilizando lo que fuese, ¿verdad? Algún animalito, alguna historia, para enseñar algo importante, ¿ok? Entonces, uno no puede tomar literal una parábola para entonces establecer una doctrina como se ha sacado de esta parábola la doctrina del infierno y del purgatorio, o lugar donde las almas descansan. Las almas buenas están allí, descansan, esperando que se ore por ellas para después ser movidas al cielo. No, eso no funciona así. Entonces, entendiendo que es una parábola, entonces vamos a tratar de utilizar lo que es la exégesis, a través de qué cosa, a través de la cultura, a través de la historia, a través del idioma, de la escritura, para poder entender qué es lo que nuestro Mesías quiso transmitir con esta parábola, ¿ok? Que no es un hecho real. Ojo, la parábola, ninguna parábola está tomada de hechos reales. Las parábolas, voy y les repito, son situaciones que se dan del día a día, del vivir, o son historias que se cuentan o se modifican con la finalidad de enseñar algo o dar un mensaje. Muy bien. Entonces, déjenme buscar la parábola, Lucas capítulo 16, los versos 19 al 31, y vamos a leerla rapidito para después dar una explicación. Aquí está. Lucas capítulo 16, los versos 19 al 31. Vamos a tomar de la versión israelita nazarena, ¿ok? Leemos. Dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y se daba banquetes espléndidos todos los días. Y cierto pobre llamado Eleazar estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y los mensajeros lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Y en la fosa, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su regazo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Eleazar los males, pero ahora él recibe consuelo aquí y tú angustia.
Además de todo esto, hay un inmenso abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Y él dijo, entonces te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les adviertas a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces él le dijo, no, Padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ahí concluye la parábola. Muy bien. Como les dije al inicio, esta parábola, vuelvo y les repito, no hagamos nunca una doctrina de una parábola. Simplemente tomemos el mensaje y recordemos algo. Esta parábola la dijo el Mesías hace 2000 años. Había otra cultura diferente a la nuestra en el siglo XXI. Había otro pensamiento diferente al que tenemos hoy en el siglo XXI. Se vivía otro contexto histórico, se vivía otra situación. Ellos tenían otra mentalidad muy diferente. Son culturas diferentes a las nuestras. Entonces nosotros no podemos leer algo que se ha dicho en una cultura, bajo una circunstancia, bajo una situación política, ¿verdad? Y tomarla literal y entenderlo con nuestra mente occidental, como vivimos diariamente, y decir, y tomarlo así, literal, y aplicarlo literal, y decir, este es el cielo, este es el seno de Abraham, es el purgatorio. No, así no son las cosas, ¿ok? Esto se entiende, vuelvo y le repito, utilizando todos los recursos que tenemos, como historia, cultura, etc. Así, entonces podremos sumergirnos en la mentalidad de aquel tiempo, en el pensamiento de las personas en el siglo I, y entonces poder entender cuál era el mensaje que nuestro Mesías quería transmitir. Entonces, hagámonos la primera pregunta: ¿a quién les está hablando el Mesías? Y para eso tenemos que echar un poquito para atrás e irnos al capítulo 15. Fíjense a quiénes le está hablando el Mesías. Capítulo 15, versos 1 y 3. Vamos a tomar nada más desde ahí, porque todo lo demás ya lo sabemos, ¿ok? Dice Lucas 15, versos 1 y 3. Todos los publicanos y pecadores se le iban acercando para oírlos. ¿Quiénes? Publicanos y pecadores. Dice el verso 2, pero por eso los fariseos y los escribas se pusieron a criticarlo diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Verso 3, entonces él les refirió esta parábola. Y ahí empieza, desde el capítulo 15 empieza una lista de parábolas. Hasta que llegamos al capítulo 16, verso 19 en adelante, cuando entramos específicamente en la parábola. Pero son un montón de parábolas que al final todas tienen van a llegar a un mensaje profundo, cada una. ¿Ok? Entonces, ahí estaban los publicanos, estaban los pecadores, y también estaban ¿quiénes? Los maestros de la Torá. Estaban los escribas y los fariseos, y estaban criticándolos. En Mateo, si más no me recuerdo, en Mateo hay una frase de nuestro Mesías donde él le dice a sus discípulos en algún momento, yo a todo el que me pregunte le voy a hablar en parábola, para que oyendo no oigan ni entiendan nada, pero ustedes, yo se las explico, ¿ok? Entonces en eso consistía, porque estas son las profundidades del reino, estas son las perlas que no se le pueden estar entregando a cualquiera. Estos son los secretos, los misterios del reino, ¿verdad? Entonces estas son perlas que hay que tomarlas y hay que saber analizarlas y entender según el contexto de qué se trata el mensaje, y no inventar doctrinas. Esto partiendo por ahí, esto es bien importante que lo tengamos claro. Entonces,
La pregunta es, ¿qué representa el hombre rico y qué representa Lázaro? Bueno, el relato dice que Lázaro era un hombre pobre, mendigo tal vez. ¿Por qué razón? Porque dice que él comía de lo que caía de la mesa de un rico llamado Lázaro. Ok, fíjense que el rico sí tiene nombre, se llama Lázaro. Digo, perdón. Fíjense que el pobre tiene un nombre, se llama Lázaro, pero el rico no tiene nombre. Pero dice que este rico se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Y qué representa la púrpura y el lino fino? Representan riqueza, esas son telas teñidas. Y eso no cualquiera lo tenía. Esas son posesiones costosas. O sea que no estamos hablando de cualquier persona. Este hombre rico, el cual no tiene nombre en esta parábola, representa a alguien importante, a alguien rico. Y Lázaro, pues, un mendigo, que come de lo que cae de la mesa de los pobres. Entonces, Lázaro, el pobre, representa a los gentiles, ¿ok? Y el hombre rico, vestido de púrpura y de lino fino, representa, ¿qué cosa? Al pueblo judío. Al pueblo judío, lo más probable, para hacer un acercamiento más profundo, representa la casta del pueblo judío. ¿Cuál era la casta? Los religiosos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, o sea, gente importante. Y Lázaro representa al pueblo. Pueblos gentiles, como tal vez judíos no ricos, que estaban tal vez sometidos a muchas situaciones. Entonces, dice el verso 21, que Lázaro deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y dice que aún los perros lamían las llagas de Lázaro. Imagínense, entonces tenemos a este hombre pobre y encima de eso unas llagas. Tal vez situaciones, pecados, muchas cosas, pero un hombre pobre. Un hombre pobre, tal vez alejado, no se le podía hablar de las escrituras porque es un gentil. Esto nada más es para el pueblo. Un ejemplo, cuando nuestro Mesías vino, las ovejas perdidas de Israel, pero él le habló a todo el mundo y él sanó muchas situaciones, sanó a muchos enfermos. Esto es importante. Entonces dice que en algún momento en el relato mueren los dos. Muere tanto Lázaro el pobre como el rico y faustoso caballero ilustre, vestido de púrpura y escarlata. Pero ¿qué pasa con el hombre rico? Dice que en la fosa, estando en tormentos, alzó a sus ojos y vio de lejos a Abraham y a ¿quién? Y a Eleazar o a Lázaro en su regazo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro o a Eleazar para que moje la punta del dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy sufriendo en esta llama. Entonces, aquí hay algo interesante. Vuelvo y le repito, es una parábola. Esto es una parábola. Aquí se dice que hay como una línea divisoria entre el cielo y el infierno. O sea que según el relato, el hombre rico, desde el lugar de tormento, él está mirando a Lázaro. Está mirando en el seno de Abraham a Lázaro. Y él tiene una conversación con el padre Abraham. Esto es interesante. Porque si el cielo, en este caso, y el infierno están tan cerquita, y nada más hay un abismo que los divide, y los que están en el cielo pueden ver a los que están en el Hades, y ojo, Hades es una palabra griega, ¿verdad? En el seno de Abraham están viendo lo que está pasando. Entonces, ¿qué tortura es esa, no? Uno está en un lugar de reposo y de sosiego y está viendo sufrir a la gente. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, vamos aquí copié un pequeño artículo de lo que es el seno de Abraham. Voy a leer, aquí sí tengo que detenerme a leer un momentito.
dice que la frase y el concepto seno de Abraham se encuentran tanto en el judaísmo como en las religiones cristianas y en el arte religioso. Dice que la palabra que se encuentra en el texto griego para seno es kolpos, que significa regazo. Esto se relaciona con la práctica del periodo del segundo templo, de reclinarse y comer cerca de otros invitados. Dice que el más cercano de los cuales se decía físicamente que yacía sobre el pecho del anfitrión. Aquí tenemos otros comentarios. Dice que si bien comentaristas generalmente están de acuerdo sobre el significado del seno de Abraham, no están de acuerdo sobre sus orígenes. Hasta el año 1583 después del Mesías o después de la era común, su origen se remonta a la costumbre universal de los padres de tomar en brazos o poner de rodillas a sus hijos cuando están fatigados o regresar a casa y hacerlos descansar a su lado durante la noche. Tenemos algunas citas como Segunda de Samuel 12, como Primera de Reyes 3:20, Primera de Reyes 17:19 y Lucas 11:7. Entonces, esta teoría ha sido aceptada por muchos estudiosos. La metáfora, oigan eso, la metáfora. O sea que esto no es algo real, esto es una metáfora. La metáfora, estar en el seno de Abraham, se deriva de la costumbre de recostarse en sofás o en la mesa prevaleció entre los judíos durante y antes del tiempo del Mesías. Como en un banquete, cada invitado se apoyaba a su codo izquierdo para dejar su brazo derecho en libertad, y como dos o más yacían en el mismo lecho, la cabeza de un hombre estaba cerca del pecho del hombre que estaba detrás, y él, por lo tanto, se dijo que yacía en su seno. ¿Ok? Entonces, este es el contexto histórico de donde nace este sintagma o frase, seno de Abraham. Punto. De ahí nace. Y esto es parte del judaísmo y se ha tomado parte del cristianismo por este relato o por esta parábola. Pero el seno de Abraham es una metáfora. ¿Cómo lo sé? Bueno, sencillos, hermanos. Búsquense en sus Biblias Hebreos capítulo 11. Por favor, lean todo el capítulo 11. No lean solamente el primero y el segundo versículo, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, lean todo el capítulo y pregúntense, ¿dónde está Abraham? ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Enoc? ¿Y dónde están todos estos hombres de Yahvé? Pues lean el capítulo 11. Ellos todos están en el Seol, en el sepulcro, esperando en algún momento, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, ser levantados, ¿verdad? Para ser tomados por mensajero y ser llevados al encuentro con el Mesías en la nube. Eso está en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Abraham está en la tumba. Pero el seno de Abraham es un concepto de descanso. Se dice que en el judaísmo, cuando las personas mueren, están en el regazo de Abraham y Abraham los consuela allí. Pero en realidad eso es una metáfora. Simplemente están en un mejor lugar, están descansando, esperando que aparezca Adonai y los levante para que entonces reinen con ellos en su momento. Eso es seno de Abraham. Por eso no hacemos doctrina de una parábola, amados hermanos. Muy bien, seguimos con este relato. Ya vamos a ir terminando para no alargar esto. Dice el verso 27, y él le dijo: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. O sea, según el relato, el hombre rico que está en este lugar de tormento le dice a Abraham: mira, envía a alguien, un mensajero, un ángel, a alguien, o resucita a alguien y que se vaya a la casa de mi padre. ¿Y qué es la casa del padre? Pues el pueblo
el pueblo, y les diga a mis 5 hermanos, porque el relato dice que tiene 5 hermanos. Como ya les dije, el hombre rico representa al pueblo judío, Y los 5 hermanos son las 5 sectas principales del judaísmo. A ver, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los celotes. Son las 5 sectas del judaísmo de aquel tiempo, por lo menos las 5 principales. ¿Verdad? Porque el judaísmo no solamente eran los fariseos. Y aún los fariseos estaban divididos en 2 facciones. Para los que tienen un poquito más de tiempo sabrán de los que les estoy hablando. Pero estaban los esenios. Es más, muchos decían que Juan el Bautista era esenio. Investiguen un poquito sobre los esenios. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los celotes? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? ¿A qué facciones pertenecían todos ellos? Y todos todos tenían diferentes interpretaciones de las escrituras. Pero eso era lo que componía al pueblo de Israel en ese momento, a Judá en ese momento. Todo Judá estaba en una de esas 5 facciones, que a su vez cada una tenía sus divisiones. Entonces dice el relato que mira, envía a alguien para que les hable y les diga que esto es terrible. Claro. Pero Abraham le responde. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué representa Moisés y los profetas? ¿Qué representa Moisés? Acuérdense que hay un sintagma que se llama la Torá de Moisés. Esta frase, este sintagma, la Torá de Moisés, hemos enseñado en otras ocasiones que se refiere a la Torá, porque la Torá se le conoce como la Torá de Yahvé. También se le conoce como la Torá de Moisés. O simplemente cuando se menciona a Moisés se está hablando de la Torá. Porque Yahvé, según el relato bíblico, le entrega la Torá en el monte de Sinaí. ¿A quién? A Moisés. Así que se le llama la Torá de Moisés. O los escritos de Moisés. Entonces cuando se habla aquí de que tienen a Moisés y a los profetas, le está diciendo que tienen el Tanaj. Tienen el Tanaj. Ellos conocen perfectamente el Tanaj. La Torá, los escritos y los profetas. Ellos los tienen y los conocen. Dice, que los escuchen a ellos, que escuchen lo que está escrito en el Tanaj. Entonces él le dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ok, esto es tremendo, una parábola, una enseñanza profunda, amados hermanos. ¿Quiénes estaban escuchando? Ya dijimos, escribas, fariseos, publicanos, pecadores, y él ya había dicho anteriormente que él a todos le iba a hablar en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entendieran nada de nada. ¿Y el mensaje cuál es allí? Obedece a la Torá, obedece a los profetas, obedezcan. Y punto, y se acabó, obedezcan. Pero ustedes no obedecen. Hay esperanza para el que obedece y sufre penalidades y persecuciones por causa de la fe. Punto. Nosotros sin ver creemos. Pero hay otros que conocen la Escritura, hay otros que conocen a los profetas, hay otros que conocen todo el Tanaj y no obedecen y no entienden, porque esto es palabra revelada, es una parábola poderosa que da una enseñanza poderosa. Habla de cómo uno puede conocer la Torá, conocer los preceptos, conocer los mandamientos del Padre, y hacer lo que le da la gana y tirarlos al piso y pisotearlos, inclusive hasta perder la fe. De eso habla la parábola. Uno cree porque la palabra ha sido revelada. Uno cree porque nuestro Mesías vino y se enfrentó con quienes, con conocedores de la Torá, e hizo interpretaciones muy sencillas, sin complicaciones,
de los mandamientos y de los escritos. Así de sencillo, sin complicaciones. Nada más voy a hablar de una cosita bien interesante para que tengan una idea de qué se trata esto. Hoy en día se hacen muchos ayunos, muchos se matan de hambre pidiéndole al Padre tantas cosas, pero no cambia la forma de ser. Después del ayuno simplemente se limpian la cara y siguen siendo lo mismo. Muchos hipócritas, muchos traidores, muchos malos hermanos, como sea. Pero Isaías 52, 53, uno de los dos, habla del ayuno, del verdadero ayuno. Dice, estoy hastiado de sus ayunos. Para mí este es el verdadero ayuno, dice. Darle de comer al pobre, ayudar al huérfano, alimentar al hambriento. Ese es el verdadero ayuno. Poner por obras. ¿Poner por obras qué cosa? La Torá de mi Padre, convirtiéndonos nosotros mismos en Torá viviente. De esto se trata las parábolas y las enseñanzas profundas. De poner por obras, ¿qué cosa? Los escritos de mi Padre, sus mandamientos y sus preceptos. No ser tan religiosos. Porque Él le habló a gente religiosa que conocían, pero no entendían las profundidades de lo que el Padre quiso dar a entender. Así que, amados hermanos, pues espero con esto poder haberlos ayudado un poco en lo que es la parábola, lo que representa esta parábola y la profundidad de esta parábola. Aquí yo me podía explayar y hablar un poco, mucho más de esto, pero vamos a dejarlo hasta allí. Así que espero que el Padre me haya podido utilizar y ser de bendición para muchos de ustedes. Y gracias por la invitación a todos. Que Adonai, nuestro poderoso, me los bendiga y me los guarde. Y Shabbat Shalom.